son esos desafíos que tenemos hoy en día en Iberoamérica para formar jueces íntegros y sabios? Yo, por ejemplo, en 5 años de universidad nunca había ido a un juicio. ¿Cómo logramos que aplicar justicia restaurativa a los menores de edad? Hay que pensar que para un niño o una niña, un año es como si fueran 10 años. Algunos dicen que la mejor fórmula es aumentar las condenas porque son muy bajitas, y otros plantean que no, que la solución es justicia restaurativa. Que utilizando eso de juez de menores dice que en España y en el mundo los jueces de menores son los menores de los jueces. Buenos días, soy Rosa Evelyn Fermín y hoy nuestro invitado especial es el magistrado Jorge Jiménez. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Jorge es doctor en Derecho de la Universidad de Granada. Actualmente se desempeña como juez en un juzgado de menores de Barcelona. Pero además es un experto en la formación de magistrados, ya que dirigió la Escuela Judicial del Consejo General de la Judicatura. Y hoy es secretario de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. ¡Cuánto trabajo! Entonces, gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. A ver, tengo una serie de preguntas que te voy a hacer. La primera es que ejerces un rol doble como docente, como formador y también como juez. Entonces, en conocedor de materias tan imprescindibles que debe aprender un funcionario judicial y como juez en un juzgado penal. ¿Cómo se complementan estas dos funciones? Cuéntanos, ¿cómo lo haces? Bueno, son dos funciones importantes. El ejercicio de la función jurisdiccional es muy importante para un Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita tener a los mejores jueces y juezas al servicio de la ciudadanía. Y la parte de formación es muy vocacional. Al final es un compromiso personal de cada juez estar en formación. Y yo personalmente, por ascendencia de mis padres que fueron docentes, no de derechos, sino docentes en la escuela, a mí siempre me ha gustado y me ha preocupado mucho la formación porque creo que debe ser un compromiso constante de cualquier persona que va a ejercer la función jurisdiccional. Es difícil compaginarlas, pero es muy vocacional. No, es que definitivamente los jueces necesitan formarse y entonces tú tienes el rol también de ser formador. ¿Y cuáles son esos desafíos que tenemos hoy en día en Iberoamérica para formar jueces íntegros y sabios? Bueno, el principal desafío que tenemos es la transformación que sufre nuestra sociedad y nuestra justicia. Antiguamente uno se aprendía el derecho y parecía que conociendo el derecho era como podía ser mejor juez o mejor jueza. Hoy en día hay que aprender otras habilidades. Hoy, más que los conocimientos muy técnicos que hay que tenerlos, pero ya tenemos herramientas. Antes no teníamos el Internet, ahora tenemos el Internet y podemos buscar la ley y aplicarle. Y hoy en día lo que hay que buscar es otras habilidades, el liderazgo, la gestión del despacho, la escucha activa, la empatía, cómo dar una justicia centrada en el cuidado de la persona, en el cuidado del usuario y posibilitando el acceso real a la justicia. Pero hablas de modelar muchísimos valores, entonces, que debería de tener un juez. Y entonces, ¿cómo tú ves esas demandas sociales respecto al trabajo de los jueces y el valor de sus decisiones? La sociedad necesita a los jueces y a las juezas. Son un poder del Estado, y es un poder que es un contrapeso de los otros poderes, pero sobre todo es una garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso el Poder Judicial tiene que estar muy fortalecido, tiene que trabajarse mucho en la confianza del Poder Judicial, en la credibilidad y la legitimidad de ese Poder Judicial. Y uno de los elementos fundamentales para trabajar es teniendo los mejores jueces y juezas, los mejor formados en habilidades que son necesarias para atender al ciudadano. Y es muy difícil, pero yo creo que nuestro trabajo tiene que ir en esa línea, ¿no? En la línea del compromiso con la formación, el compromiso con la transformación y el compromiso en ese papel que tenemos de garantizar los derechos fundamentales a todos y a todas. Pero es que hablamos de mucha formación jurídica, de muchas habilidades blandas, como le hemos denominado hoy en día, pero eso sería prácticamente imposible que una escuela judicial en su formación pueda brindársela a un juez. Entonces, ¿entiendes que deberíamos transformar un poco la formación que se da desde las universidades hoy en día? Muy buena pregunta, porque yo creo que todo empieza, y yo siempre digo
desde que me dedico a formación, que todo empieza desde la educación básica. Ahí estamos de acuerdo. Desde la familia, desde la escuela, hay que mejorar la formación en la escuela, hay que introducir conocimientos jurídicos ya desde la escuela de lo que es una sociedad, de cuáles son las reglas de una sociedad, la constitución, de cuáles son los poderes que hay en una sociedad. Luego hay que mejorar muchísimo la formación de las universidades, tiene que estar más centrada hoy en día en otras habilidades, en el entrenamiento para la profesión que se quiere desempeñar, y hay que salir de lo académico para ir acercándose a lo que es un entrenamiento, un aprender haciendo, un aprender cómo se es, o sea, el componente ético y el componente de la actividad que se tiene que realizar. Y lógicamente las escuelas judiciales y los centros de formación también tienen que adaptarse. Y hemos asistido a fenómenos donde, o supuestos en los que no había una formación inicial. Hay países, no es el caso de nuestra República Dominicana ni de España, donde no existe una formación inicial para los jueces. Y una formación inicial es fundamental. Y hay otros países donde la formación continua tampoco existe, o a lo mejor es una formación continua que es un deber ético, queda como así, sin definir, ¿no? Y la formación continua es un compromiso ético y es una obligación para el juez. Uno no sabe las leyes, uno no sabe todos los conocimientos, las reformas que se operan, uno tiene que seguir entrenando. Yo siempre lo digo, yo, ¿qué querría? ¿Un médico que me operara que no tuvo formación, que no tuvo entrenamiento? No, yo quiero un médico que entrene cada día, para que cuando me opere de la rodilla o del corazón tenga mucha habilidad y tenga mucha práctica y sea el mejor médico posible. Así quiero un juez o una jueza. ¿Sabes qué? En una oportunidad me tocó estudiar el Código de Comportamiento Ético y la formación está en el Código de Comportamiento Ético y siempre decía, pero ¿la formación del juez es un deber o es una prerrogativa? Yo quiero formarme y me formo, o debo de formarme. Con lo que tú planteas, entonces el juez debe de formarse. ¿Es que tú entiendes que la sociedad de hoy cambia el modelo o requiere un modelo distinto de juez? Yo creo que la sociedad requiere un modelo distinto de juez y de jueza. Requiere un modelo muy centrado en el caso, en el ciudadano, en la ciudadana, un modelo en el que el juez y la jueza tengan tiempo para dedicar al caso, que muchas veces tenemos una mora, tenemos una carga de trabajo que nos impide dedicarnos al caso, y creo que tienen necesidad de un juez más empático, de una jueza más empática, de jueces y juezas que escuchen activamente, que tengan otras habilidades, que puedan utilizar su papel, la legitimidad de su papel para encontrar soluciones distintas al conflicto, que puedan encaminarles a otros lugares y no simplemente a la reacción del Estado en la aplicación estricta de una norma. Pero hablas del tema y esto me lo dices porque en tu rol de formador o es porque has tenido una formación inicial que ha impactado en tu forma de ver cómo debe comportarse el juez hoy en día. Bueno, yo llevo ya 23 años desempeñándome como juez y como magistrado y tuve una formación inicial. Tuve una formación inicial hace ya 24 años. Y aquella formación inicial para mí fue algo novedoso porque era totalmente distinto a la carrera, a lo que era la universidad, a lo que yo había aprendido en la universidad. Yo, por ejemplo, en 5 años de universidad nunca había ido a un juicio, nunca había tratado de dictar una sentencia, apenas había leído jurisprudencia y entré en un sistema de formación inicial de la escuela y todo era práctica, todo era redactar sentencias, redactar resoluciones, simular audiencias. Para mí fue muy transformadora esa formación inicial. Pero una vez que tuve esa formación inicial, mi preocupación siempre ha sido cómo seguir formándome y cómo seguir mejorando la formación inicial. Porque lógicamente la formación inicial de hace 20 años no es la que se requiere ahora. Porque han cambiado muchas cosas, han cambiado muchos conocimientos, han cambiado muchas habilidades y muchas necesidades de nuestros poderes judiciales. Sabes que en tu quehacer te desempeñas como juez de menor. Entonces ahí yo entiendo que tienes que tener todas las habilidades que has planteado. ¿Tú me puedes hablar un poquito de cómo es tu realidad? ¿Cómo lo haces frente a una situación tan violenta como la que estamos viviendo hoy? Cómo los jóvenes empiezan a delinquir, mucho más jóvenes cada vez. Hay una realidad social, familiar detrás de todo esto. ¿Cómo haces? Cuéntanos un poquito de tu proceso. Bueno, son muy interesantes porque es mi pasión actual la que me preguntas. En primer lugar, en España hay un déficit de denominación.
La Convención habla de niños, niñas y adolescentes y nosotros estamos utilizando en nuestra jurisdicción y en nuestro sistema una palabra que es un tanto peyorativa, que es ser menor, ¿no? Y se habla como juzgados de menores en vez de juzgados de adolescentes o de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, en España es una vocación, es una especialidad de la magistratura. Yo obtuve esa especialidad en el año 2007 y tengo un compromiso especial con esa jurisdicción. Hay un colega que, utilizando eso de juez de menores, dice que en España y en el mundo los jueces de menores son los menores de los jueces. Okay. Como si no fueran importantes. Y para mí son los más importantes. Creo que tienen un rol súper sensible, ¿eh? Porque creo que son los que tratan de evitar que un niño, una niña o un adolescente entre en el sistema de justicia penal de adultos. Entonces, es una pasión. Y aplicar los principios de la Convención y hacer una justicia amable y cercana a los niños, niñas y adolescentes es un poco la bandera. Yo me desempeño ahí, desde hace fechas recientes he vuelto a la jurisdicción y en estos días lo que trato de hacer es empatizar con el niño, niña y adolescente. O sea, que sepa que yo soy Jorge, que soy el juez que va a tener su caso, que sepa sus derechos en un lenguaje adaptado, que sepa lo que vamos a hacer en la audiencia, que pueda paralizar la audiencia y preguntarme cualquier duda que tenga, y que todo el proceso, todos los que intervienen en el proceso y las autoridades que dan soporte para la adopción de medidas de tipo educativo estén centrados en ese niño, en esa niña, para darle la mejor salida, para que deje su vida delictiva y pueda corregir pues su comportamiento y su conducta, que muchas veces esos comportamientos yo los resumo pues en una familia desestructurada, donde no tienen un soporte familiar sólido de educación y de apoyo, una situación escolar también deficitaria porque no han encontrado el camino de estudios o el camino profesional para labrarse un trabajo y una sensación de que están al margen de la sociedad. Yo creo que hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con el ámbito escolar formativo y hay que trabajar en el ámbito de la sociedad y darle salida. De esa forma se puede conseguir evitar que entren en el sistema y con que uno lo evite yo creo que ya vale la pena. ¿Sabes qué? En nuestro país, cada cierto tiempo vuelve a discutirse el tema de los menores de edad. Y una de las cosas que más se discute es qué hacemos con ellos. Algunos dicen que la mejor fórmula es aumentar las condenas porque son muy bajitas. Y otros plantean que no, que la solución es justicia restaurativa. Pero es que este es un tema que la gente no entiende muy bien. ¿De qué es que hablamos cuando mencionamos este concepto? Es un problema que existe en todo el mundo. Cuando un niño o una niña cometen un delito, generalmente cuando cometen un delito muy grave, cuando la sociedad advierte que la respuesta, que creen que debe ser solo represiva, retributiva de lo que han hecho, que no es una respuesta que satisface. Sin embargo, en la justicia de adolescentes hay que eliminar el componente retributivo, porque no se trata de castigar, se trata de dar oportunidades y de trabajar los elementos que fallan. Yo no soy partidario de esa rebaja punitiva, soy partidario de cualquier tipo de medida educativa. Es cierto que hay casos en los que no vamos a poder hacer nada y lógicamente nuestros sistemas tienen pues los recursos para en esos casos dejar ya al adolescente en su vida de adulto, en su vida penal, y ahí en la vida penal de adulto habrá que trabajar otros tratamientos y otros programas de supervisión a ver si se puede intervenir y dar una respuesta centrada en la persona, que creo que son las respuestas de calidad en este tiempo. Pero bajar la pena, la edad de retribución o agravar las medidas o penas, como le hablan en otros sitios, no son la solución. Hay que pensar que para un niño o una niña, un año es como si fueran 10 años para ellos en su vida. Para nosotros un año ya cada vez dura menos y vuela, ¿no? Pero para ellos es muchísimo tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las medidas. Y son análisis que hacemos desde nuestra perspectiva de adulto, no desde la perspectiva de la niñez. ¿Y cómo logramos esto entonces? ¿Cómo logramos que aplicar justicia restaurativa a los menores de edad? ¿Qué ideas se te ocurren? Bueno, está funcionando bien. Hay sistemas donde los equipos técnicos que auxilian al juzgado de adolescentes ya ofrecen soluciones restaurativas. Yo, por ejemplo, la semana pasada tenía un caso donde un chico precisamente de República Dominicana, que está en España, había cometido un delito leve, que no viene al caso, un delito contra el patrimonio leve. Y el propio equipo técnico obtuvo una solución restaurativa. O sea, puso en contacto a la víctima con el niño, buscaron una solución
y llegaron a un acuerdo. Esas soluciones son posibles, dejan más satisfecha a la víctima, dejan más satisfecho al investigado, al encausado, al niño, niña o adolescente, y dejan más satisfecha a la sociedad. Sin embargo, tuve ese caso a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde tuve otro caso en el que la víctima, que había sufrido unas lesiones por un petardo, solo quería que le pidieran perdón, y ahí no hubo posibilidad de solución restaurativa. Qué bonito hubiera sido que en ese transcurso los dos menores de edad pidieran perdón a la víctima, al ofendido, y que se pudiera buscar con la Fiscalía y con el juzgado una solución alterna que no llevara pues la imposición de una medida. Entiendo por lo que me dices entonces que la idea es que el menor pueda continuar su vida, su formación y evitar entonces que delinca de adulto. Y ya para terminar, ¿cuál es la realidad de la justicia reiterativa en Iberoamérica? Tú que manejas las escuelas judiciales, cuéntanos. Bueno, en Iberoamérica la justicia restaurativa está en auge. Hay muchos países que tienen experiencias muy interesantes, tienen institutos dedicados a medidas de justicia restaurativa, a prácticas de justicia restaurativa. Son un ejemplo para los países de Europa, por ejemplo, valga la redundancia. En Europa, la Unión Europea está tratando de que a la víctima se le puedan ofrecer mecanismos de justicia restaurativa, y muy a mi pesar no se terminan de desarrollar. Sin embargo, en toda Latinoamérica hay experiencias muy satisfactorias. Yo creo que poner en contacto a la víctima y al victimario y buscar unas soluciones distintas a lo que es la respuesta penal mejoran a la sociedad, reparan el conflicto, reparan el daño y hacen de nuestra sociedad una sociedad mucho mejor, más justa y con mayores valores y menos egoísta. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que hemos podido reflexionar de todo, qué necesitamos los jueces, qué formación, qué espera la sociedad hoy en día de nosotros, y un tema tan sensible como es la justicia de los menores en conflicto con la ley. Interesantísimos aportes que de verdad vamos a seguir discutiendo, y muchísimas gracias a nuestros oyentes que quieren saber y aprender más sobre el mundo del derecho, no solo también en su dimensión académica, sino en su aplicación de la vida diaria. Nos encontramos en el próximo episodio de Hablemos de Justicia. Gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por esta iniciativa.